Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo a la hora que nos están escuchando. Les enviamos un saludo pues muy alegre y con mucha alegría, pues continuamos con estas grabaciones, con este temita tan bonito. Y quiero decirles que para este día tenemos el paso 7. Vamos a ver tanta cosa bonita, tanta cosa importante de este paso que para mí es uno de los pasos, bueno, como todos, pero este es bien importante. Vamos a entrar. El paso 7 dice: humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. Vamos a comenzar como siempre lo hacemos, tratando de definir pues las palabras, las palabritas, para que vayamos entendiendo los temas realmente. Fíjense que aquí ya vamos en el paso 7, lo que significa de que ya vimos el paso 6, en donde el paso 6, se acuerdan que nos disponemos a que Dios elimine de nosotros nuestros defectos de carácter. Allá es una disposición, ¿no? Ahora acá ya es pedirle humildemente. ¿Cuál es la diferencia entre disponerse a que Dios nos elimine los defectos a pedirle humildemente? Pues yo pienso de que vamos a definir la palabra humildad. Humildad es el reconocimiento real de uno mismo y una conducta adecuada a ese reconocimiento. Un reconocimiento real de uno mismo y una conducta adecuada a ese reconocimiento. Entonces, aplicando eso en este paso, humildemente le pedimos que nos libere de nuestros defectos. O sea que nosotros ya no podemos. Hay personas que comen y comen y comen y son obesas y pesan 500 libras y ya no pueden. Entonces hay un reconocimiento de que ya no puede. Entonces le pedimos a Dios porque Él sí va a poder. Al igual nosotros los alcohólicos. Nosotros queremos dejar de beber, pero no podemos. Entonces recurrimos a Él humildemente porque no podíamos nosotros. Y entonces Él nos hizo el milagro, el favor de que no bebiéramos, ya no bebemos. Entonces con los defectos también es lo mismo. ¿Y yo por qué miento tanto? Pues yo no quiero mentir. ¿Y yo por qué siempre ando tras las mujeres y eso me hace daño? Pues, ¿y por qué? Y no puedo. Si yo veo una mujer, me decía a mí un compañero, y la piel se me eriza, pues, vea. Y tengo una esposa bonita, una esposa joven. Ya voy con mi segundo matrimonio y yo no quiero. Entonces ahí es donde humildemente, o sea, llegamos al reconocimiento real de que no podemos ya con ese defecto que nos está provocando mucho problema. Y le pedimos a Él de esa manera. Entonces así podemos entender esta parte de por qué pues el paso 7 refuerza al sexto. Lo refuerza, pues, ¿verdad? Porque ya no solamente es disponerse a que Dios nos liberase. Y la otra cosa es, que lo hablamos en el paso 6, ¿verdad? Nos liberase de nuestros defectos. Ya nosotros ya reconocemos los defectos que tenemos, no los andamos justificando, no los andamos negando, sino que los aceptamos corazón adentro, ¿verdad? Y eso es lo bello de un alcohólico anónimo, que él reconoce sus defectos y en este paso, en este acto del séptimo paso, nosotros le vamos a pedir a Dios que nos ayude pues con esos defectos, porque les digo, hay un momento en que es una desesperación. Ya no se bebe, ya son bastantes años, ¿verdad? Pero hay defectos que le digo, la lujuria, la gula, la pereza, la mentira, la vanidad, la soberbia, la ira, están ahí, pues puedan estar ahí, ¿verdad? Y a cada uno nos hace daño. La ira en la casa, somos ofensivos,
queremos que la gente haga lo que nosotros pensamos que hagan. Entonces ya no aguantamos, entonces humildemente, repito, llegamos al reconocimiento real de nosotros mismos y le pedimos a Dios que nos ayude. Entonces la palabra humildad ya la tenemos nosotros bien clara, pues, que la humildad no es lo que a nosotros aprendimos equivocadamente, ¿verdad? Que humilde la gente pobre, ¿no? Ya sabemos que a veces ahí hay más soberbia que en otros lugares. La humildad es tan importante para nosotros porque verdaderamente, sin una dosis de humildad, ningún alcohólico puede permanecer sobrio. Y ya nos vamos acercando a la sobriedad, que es equilibrio emocional. Ya no estamos con que sobriedad es no beber. No, aquí ya vamos acercándonos a la sobriedad emocional, o sea, al equilibrio, al dominio propio. Sin una dosis de humildad es bien difícil alcanzar eso. Fíjense que la humildad, pienso yo, que es un esfuerzo que nosotros vamos a hacer por adquirirla y pienso que es como producto de un ejercicio de quedándonos callados. De repente, pues, cuando hay insultos nos quedamos callados, en silencio, aunque estemos molestos, pero perdonamos al que nos ofende. Y de esa manera creo yo que la humildad va llegando en nosotros. Y la humildad, cuando yo tengo ya el conocimiento real de mí mismo, yo puedo comprender a otro. Vea, el otro también tiene defectos, vea, pobrecito. Y tal vez no conoce lo que yo conozco, no ha alcanzado los niveles espirituales que yo he alcanzado. Y eso me hace a mí tolerar, comprender, considerar, ¿verdad? Y esas actitudes nos llevan a ser verdaderamente felices. O sea que la práctica de la humildad nos permite a nosotros llegar a disfrutar de una verdadera felicidad, porque la humildad, eso que les digo yo, si yo tengo un reconocimiento real de mí mismo, y como yo soy un ser humano, al otro lo voy a comprender también. Vea, es un ser humano. Y eso me da armonía con los demás, con mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos, etc. Entonces, esa armonía me lleva a mí a una serenidad. Y esa serenidad se convierte en una felicidad permanente, ¿verdad? Otra cosa que es bien interesante hablar de lo que es la humildad, que este paso de eso habla bastante. Vamos a tener la suficiente fe para enfrentarnos nosotros a cualquier adversidad, a cualquier emergencia. Miren, en el caso mío, yo soy un empresario. Ahí hay problemas, pero yo he aprendido a depositar todas las cosas en Dios y les digo, todo se resuelve favorablemente. Qué rico es eso, qué sabroso es practicar esto, pues, ¿verdad? Que tener una fe suficiente para enfrentar las adversidades o cualquier emergencia, ¿verdad? Entonces, a menudo esta palabra humildad ha sido mal entendida, pero ya nosotros pues ya la aclaramos, ¿verdad? Y cuando no hay humildad, se exige más de lo que nos corresponde en lo que se refiere a seguridad, prestigio y amoríos, ¿verdad? Ese es el problema, pues, que cuando no tenemos eso que estamos hablando, ese reconocimiento de uno mismo, la humildad, nosotros estamos viviendo sometidos a los instintos, ¿verdad? Y los instintos lo que nos exige es eso, pues, placeres en los amoríos, placeres de tener un prestigio, placer de tener un exceso de seguridad, ¿verdad? Entonces todo eso nos lleva a una equivocación, ¿verdad? Nosotros no sabíamos con anterioridad
¿verdad? Cuando no estábamos en estos niveles espirituales, no sabíamos nosotros, habíamos perdido la perspectiva de la formación del carácter y de los valores espirituales, ¿verdad? Poner en primer término como prioridad la formación mía del nuevo carácter y los valores espirituales, ¿verdad? Que tenían que estar en primer lugar, ¿verdad? Y que las satisfacciones materiales no eran el objetivo de la vida. Pero allá en la vida antigua era al revés, ¿verdad? le dábamos prioridad a los placeres. O sea, estábamos sometidos, ¿verdad?, a los instintos, ¿verdad? Nuestra voluntad estaba sometida por los instintos, ¿verdad? Que ese es lo que se llama albedrío. Pues el albedrío es sometimiento de la voluntad a los instintos. Los instintos nos someten, pues, y entonces eso es una cosa terrible, pues, porque teníamos como objetivo placeres, pues, y eso nos llevó a tener serias dificultades, ¿verdad? Nunca se nos ocurrió hacer de la honradez, la tolerancia y del amor verdadero al hombre y a Dios la base cotidiana de la vida. O sea, no sabíamos nosotros practicar a diario la honradez, a diario la tolerancia, el amor a los hombres, el amor a Dios, ¿verdad? Que como algo a diario, como una conducta diaria, jamás, ¿verdad? Éramos egocéntricos, éramos personas soberbias y eso nos llevó a fatales situaciones, ¿verdad? Era una verdadera ceguera, pues, era una ceguera de la vida real que teníamos que tener, ¿verdad? El problema era que nosotros colocábamos primero la confianza en nosotros mismos. Una genuina dependencia de un poder superior era completamente imposible. Yo desconocía eso. O sea, yo pasaba confiando en mí mismo. Les decía yo, no, uno que está en los negocios, eso yo lo voy a resolver. Eso ya va a ser así. O sea, confiado en uno mismo. Y eso, recordemos aquella frase y la voy a mencionar, vea, maldito el hombre que confía en el hombre. Y eso es en uno mismo, confiar en uno mismo, ¿verdad? No es confiar en otro, sino que confiar en uno mismo, o tal vez las dos cosas, ¿verdad? Pero sí empezamos a buscar, cuando ya somos humildes, es decir, la humildad nos llega a nosotros por convicción, por convencimiento de que nosotros estuvimos rodeados de nosotros mismos, ensimismados, queriendo enfrentarnos a la vida solos, creyendo que éramos los campeones, como dice nuestra literatura, ¿verdad? La punta de lanza del universo. Imagínense hasta dónde hemos llegado, ¿verdad? O llegamos. Pero ahora todo ha cambiado, pues, porque ya a niveles de este paso, solamente, miren, ustedes saben y nosotros los alcohólicos sabemos que después de un camino largo, ¿verdad?, marcado por sucesivas derrotas, ¿verdad?, humillaciones a nosotros, a mí en lo personal la vida me humilló, algunas personas me humillaron, ¿verdad? Entonces ya no había más que tocar fondo. Entonces allí, ¿verdad?, después de tener ese dolor, ese sufrimiento, esa tristeza, esa marginación, allí comenzó el destello a aparecer y a sentir la humildad como algo distinto a un estado de desesperación, pues, o sea, nos vimos obligados a buscar la humildad. Había algo dentro de nosotros, ¿verdad?, que nos lanzaba a la humildad, a llegar a reconocer que nada podemos solos, que no podíamos seguir confiando en nosotros mismos o en otras personas, ser serviles para lograr objetivos, ser manipuladores, mentirosos. Entonces eso nos lanzó al entendimiento de que teníamos que
que buscar a un poder superior, dejar los instintos, empezar a darle prioridad a la práctica de los principios y valores, hacer como decíamos anteriormente, a tener, ser cada día amigos, ser honrados, ser sinceros, ser honestos, a diario. Ya no andar tras las cosas materiales, buscando mujeres, buscando dinero, buscando negocios, buscando aquí, carro, quiero que el carro está bueno y lo quiero cambiar. Entonces, todo loco, pues. Entonces eso nos llegó, pues a mí me llegó el cansancio, a desear una paz, a desear una serenidad, a desear un gozo, a una tranquilidad, ¿verdad? Y gracias a estos pasos, pues, se encuentra, ¿verdad? Imagínense ustedes toda una vida dedicada al egocentrismo. No se puede cambiar de la noche a la mañana, pues. Por eso es que les digo yo que la humildad es producto de un proceso, ¿verdad? No es un suceso, es producto de un proceso. Y fíjense que aquí pues ya con la humildad, como les digo, ya con el reconocimiento real de lo que somos nosotros como personas, aquí llegamos a una conclusión bien interesante. Hay un debate, hay una discusión en los grupos por décadas. Y quizás, bueno, pero yo me voy a ubicar en nuestra comunidad, ¿verdad? Porque también este tema ha sido discutido en otros niveles, pero yo quiero quedarnos en nuestra comunidad. Y el debate es que si nacemos o nos hacemos alcohólicos. Y aquí, en este paso, se aclara, ¿verdad?, que si nacemos o nos hacemos alcohólicos. Miren qué precioso. Aguijoneados, ¿verdad?, por la pura necesidad, llegamos de mala gana a luchar a brazo partido con los graves defectos que nos hicieron bebedores problemáticos. Defectos que tienen que ser tratados para evitar retroceder una vez más en el alcoholismo. Miren qué precioso. Aquí se diluye todas las dudas. Tenemos que trabajar seriamente con nuestros defectos de carácter, que son los que nos hicieron bebedores problemas. Nos hicieron bebedores problemas. O sea que este paso nos está enseñando de que no nacimos alcohólicos, sino que nos hicimos alcohólicos a través de los defectos de carácter que nos llevaban a nosotros al desbordamiento de los instintos. Ya lo sabemos eso, ¿verdad? Entonces nosotros, cuando ya sabemos esto, nos agrada seguir profundizando en este tema de la humildad. La humildad nos enseña todas estas cosas, pues, ¿verdad? O sea que nosotros preferimos, fíjese, escoger entre el sufrimiento por no hacer aquello que los instintos nos piden, al castigo por haberlo hecho, el sufrimiento por haberlo hecho. Imagínense, por ejemplo, pongamos el caso del sufrimiento cuando dan ganas de beber, porque a nosotros los alcohólicos, cuando estamos recién llegados, nos llegan las ganas de beber. Miren, yo le decía a mi padrino, recién llegado al grupo, mire padrino, fíjese que yo siento el olor a cerveza aquí en el grupo. Cuando estoy aquí dentro del grupo y están compartiendo los compañeros de sus historiales, yo siento el olor a cerveza porque yo chupaba ahí donde, en el Manolo se llamaba, en el Boulevard de los Héroes, aquí en El Salvador, unos jarros de barro bien alto, una jarra grande. Y Manolo era cerveza de barril, entonces cuando la llevaba con la espuma encima,
y bien mojadito el tarro. Entonces yo sentí el olor a cerveza, entonces, pero yo sufría por no tomarlo, pues. Pero era peor sufrir por haber tomado. Entonces este paso nos enseña a nosotros que es preferible sufrir por no hacer la práctica de aquel defecto a sufrir los efectos o las causas por haberlo hecho, ¿verdad? Y así lo podemos aplicar en todo. En el caso de la lujuria, una mujer fuera del hogar, ¿verdad? El tema débil del bolo, de nosotros los bolos. Imagínense cuando la muchacha le dice, papi, le tengo una noticia. Ajá, y el bolo ya presiente. Va a ser papá. La mujer de afuera, pues. Entonces, imagínense. Decía un compañero que cuando la esposa sale embarazada, da miedo. Pero cuando la querida sale embarazada, da terror, da pánico. Entonces es mejor sufrir por no irse con esa mujer a sufrir toda la vida por haberse acostado con ella. Entonces le digo, aquí estamos ya trabajando contra los instintos, contra los defectos. Aquí estamos ya enfrentándonos directamente, por es que estos pasos 6 y 7 son los más difíciles, pues. Porque aquí ya vamos a eliminar los defectos, pues. Aquí ya no es cuestión de solo dejar de beber, no, a trabajar con los defectos, a enfrentarse y a erradicarlos de dentro, de tajo, como se dice, ¿verdad? Entonces nosotros, cuando ya estamos a estos niveles, ¿verdad?, de práctica de la humildad, cuando ya nosotros tenemos dominio propio, cuando ya decimos no, empezamos a disfrutar de una tranquilidad espiritual. Ya llega la tranquilidad del espíritu, ¿verdad? Entonces es sabroso, es nutritivo para nuestro espíritu llegar a tener la serenidad en la vida. Aquellos amargos alimentos, ¿verdad?, de los instintos que nos llevaban a los placeres, nos provocaban serias dificultades emocionales. Pero ahora que tenemos dominio propio, uso de la razón, cuando ya tenemos un paro, decimos un no a la práctica de hacer libre albedrío, ¿verdad?, que solamente nos llevan a la perdición. El ingrediente nutritivo para la serenidad es la humildad, ¿verdad? Qué sabroso, qué rico es eso, ¿verdad? Entonces nosotros cuando estábamos bebiendo, nuestras vidas habían estado dominadas por los instintos. ¿Verdad? Nunca quisimos enfrentarnos a la realidad de sufrimiento. Nosotros no nos gusta sufrir, no nos gustaba sufrir, ¿verdad? Entonces huíamos del sufrimiento como una peste, pues, como de una peste, ¿verdad? Entonces las bebetorias fuertes eran un escape o para nosotros una solución de esos grandes defectos que teníamos como sufrimientos, pues. No amábamos a la mujer que estaba con nosotros, ¿verdad? Y por eso no pasábamos en la casa, solo afuera, ¿verdad? A veces no aceptábamos a una madre pobre que teníamos y no pasábamos en la casa o solo en la calle buscando otra gente, otras personas bebiendo. Era un escape, ¿verdad?, que nosotros... Y fíjense que por eso se dice que el alcoholismo es una forma de escape de gente adulta e inmadura. O sea, no éramos hombres verdaderos para enfrentarnos, ¿verdad?, a la vida y solucionar los problemas, sino que la solución era beber, escapar, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios, ¿verdad?, en Alcohólicos Anónimos, el fracaso, pues, y la miseria, pudimos nosotros con humildad convertirlas en grandes oportunidades para llegar a estos estados preciosos, ¿verdad?, de paz, de serenidad, ¿verdad? Fíjense que aquella palabrita de que por mí mismo nada soy
y que Dios hace las obras, empezó a agarrar vida en nosotros, a tener presencia en nosotros, ¿verdad? De que Dios va a hacer todo por mí, ¿verdad? Que yo voy a luchar hasta donde yo pueda, ¿verdad? Pero hay cosas que yo ya no puedo. Entonces ahí es donde yo, con humildad, ya hablamos que es la humildad, un reconocimiento real de mí mismo, yo no puedo, tengo mis limitaciones, pues. Entonces allí entra el Dios Todopoderoso a ayudarnos, ¿verdad? Con esa solución de estos defectos, ¿verdad? Entonces nosotros llegamos a descansar, ¿verdad? A descansar ya en este paso. Fíjense que este paso 7 es donde hacemos nosotros cambios profundos, ¿verdad? Cambios profundos de nuestra personalidad. Imagínense que llegamos a salirnos de nosotros mismos para irnos a los demás y hacia Dios, pues. O sea, nosotros ya dejamos de ser egocéntricos, ¿verdad? Entonces nosotros logramos, ¿verdad?, salirnos de nosotros mismos y darnos a los demás y a Dios, ¿verdad? Entonces, el énfasis que podemos hacer nosotros en el paso 7 es la humildad, ¿verdad? Es la humildad. Sin ese grado de humildad, no podemos nosotros regalarnos, ¿verdad?, el encontrar la gracia por la cual esa mortal obsesión, ¿verdad?, ya nos estaba matando a nosotros, ¿verdad? Entonces, miren qué interesante, debemos de tener la esperanza del mismo resultado respecto a cualquier otro problema que tengamos, ¿verdad? O sea que si nosotros con una pizca de humildad dejamos de beber, pues con más humildad podemos dejar de sufrir y llegar a disfrutar de una verdadera felicidad, de una verdadera sobriedad, ¿verdad? La humildad es la virtud más grande que nosotros podemos adquirir, ¿verdad? Y en AA hay una oportunidad de adquirirla. Y el dolor, el sufrimiento, es lo que a nosotros nos lanza, pues, a la reflexión, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿verdad?, nos ponemos a reflexionar que con una pizca de humildad dejamos de beber, ¿verdad?, y se nos arrancó la obsesión de beber. No sabemos ni cómo, cuándo y dónde, pero esa obsesión, esa idea fija de beber, de escapar, de salir de nuestra casa, que no aguantamos el lugar, que la irresponsabilidad, que los hipotes piden comida, zapatos, uniformes, escolaridad, bus, todo eso a nosotros no podíamos manejar eso. Entonces escapábamos. En la casa nosotros no podíamos dar dinero para los gastos, pero en las cantinas sí éramos los que pagábamos más, ¿verdad? Entonces, toda esa enfermedad mental, ¿verdad?, del alcoholismo, esas inmadureces adquiridas en la infancia y que nunca maduramos, por eso que nos dicen que somos pueriles, ¿verdad?, somos susceptibles, ¿verdad? Entonces, eso de pueriles es que somos inmaduros, ¿verdad? Hay una edad entre la adolescencia, la infancia y la adolescencia, hay un espacio por ahí, que ahí está el pueril, ¿verdad? Entonces nosotros cuando estamos en actividad fuimos personas inmaduras, como niños, irresponsables, ¿verdad? Nos convertimos en el hijo mayor problemático de la mujer, ¿verdad? Problemático de la mujer, y entonces, pero gracias a Dios, ¿verdad?, gracias a Alcohólicos Anónimos y gracias a nuestra buena voluntad, hemos salido de ese infierno del alcoholismo y ahora estamos trabajando para la formación de la nueva personalidad, del nuevo carácter, ¿verdad? El nuevo carácter y adquirir valores y principios para desplazarnos en la vida. Entonces, de esta manera, despacio, lento, pero avanzando en los pasos, nos vamos acercando nosotros a esa verdadera felicidad,
a alimentar esa fe que nos va a servir para enfrentarnos, ¿verdad?, a las adversidades de la vida con esa fe, a ver las adversidades de la vida solo como oportunidades de demostración de nuestra fe. Y así pues vamos caminando y, como decía anteriormente, ¿verdad?, a experimentar la serenidad, la paz espiritual, el gozo, cuando ya nos salimos de nosotros mismos, de ese egocentrismo, de ese ensimismamiento, y ya vamos a ver a los demás. Fíjense que ahí en nuestro grupo yo estoy disfrutando, porque fíjense que mañana se elige una nueva junta de servicio, y en nuestro grupo Reflexiona, aquí en El Salvador, San Salvador, y fíjense que todos los que van al servicio son personas recién llegadas. Unos acaban de cumplir 1 año, otros 2 años, pero qué bonito ver cómo van creciendo los compañeros. Esa es una satisfacción que no tiene precio y es inimaginable. Ver cómo los compañeros llegaron destruidos y ahora van creciendo, recomponiendo sus hogares, es decir, construyendo un hogar, porque el bolo no tiene hogar, ¿verdad? Tiene un lugar donde vive, pero eso no es hogar. Hogar viene de hoguera, de calorcito, que nos gusta estar ahí, ¿verdad? Entonces los compañeros van construyendo un hogar, una nueva familia, van siendo un nuevo papá, un nuevo hijo, un nuevo esposo, un nuevo vecino, un nuevo empleado. Entonces eso es el gozo que tenemos nosotros de estar en un grupo base y estar viendo cómo van creciendo los compañeros, y también uno pues está creciendo y está disfrutando de ver a los compañeros que van creciendo, ¿verdad? Así es que ya hemos hablado bastante del 7º paso. Vamos a dar un espacio, ¿verdad? Y luego vamos a grabar los siguientes pasos, ¿verdad? Así es que una bendición para todos ustedes, ¿verdad? Que la gracia del divino Salvador, del Dios que ustedes han concebido, ¿verdad?, les dé gracia, les dé paz, les dé serenidad, les dé gozo, les dé buen sueño, y que les dé lo más bello que llega, que es enamorarse de la vida, enamorarse de esta vida que estamos disfrutando tan preciosa, ¿verdad? Así es que tengan pues un abrazo de parte mía y nos escuchamos pronto. Gracias.